Hola amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Artur Oms en YouTube. Os quiero presentar a alguien. Vamos a hablar sobre libertad de expresión, pero antes os quiero presentar a alguien. Se llama Amy. Hola Amy, saluda. Es una gatita que tiene 7 años. Es una gatita que he adoptado en la protectora de animales de Andorra, que se llama Laika. Y bueno, quiero deciros que todos los que podáis adoptar un gatito o un animal, pues es fantástico porque le estáis dando una segunda oportunidad a este animal. Y aparte le estáis demostrando que hay seres humanos que son capaces de no dejar abandonados a los animales y cuidar de ellos tal y como se merecen, puesto que nos dan mucho más de lo que seguramente nos puedan llegar a costar, ¿no? Y es que realmente los animales aportan muchísimo. Dicho esto, os quiero hablar sobre la libertad de expresión. Veréis, la libertad de expresión yo creo que es un derecho que está siendo diezmado últimamente. Cuando entra uno en un bar, muchas veces se ha visto ese cartelito que pone reservado el derecho de admisión. Y lo que está sucediendo un poquito con la libertad de expresión es exactamente lo mismo. Las grandes compañías de comunicación como YouTube, etcétera, etcétera, tienen ese cartelito, ¿no? Reservado el derecho de opinión. Es decir, puedes opinar de todo lo que tú quieras, salvo de estas cuestiones, y si lo haces, pues tienes que opinar en esta línea, ¿no? Esto también nos recuerda un poquito a cuando en nuestra ciudad había un cine pequeñito, aquel cine familiar donde íbamos y comíamos esas palomitas, veíamos esas películas y disfrutábamos en familia de ese pequeño cine familiar. Con el tiempo se estableció un gran centro comercial con esas multisalas enormes, esa calidad de sonido pues mucho mejor, un recinto completamente nuevo, evidentemente sin ese caliz, ¿no? Sin ese cariño, sin esa familiaridad de ese cine familiar de toda la vida. Y poco a poco dejamos de ir a ese pequeño cine para ir a ese macrocine. ¿Por qué? Pues porque era más nuevo, más chulo, más barato, sobre todo, y había más películas. Y con el tiempo, ese pequeño cine familiar desapareció, puesto que quebró. Un poquito está sucediendo exactamente lo mismo. Sin darnos cuenta, estamos dando la espalda a algo que costó mucho construir, porque ese cine familiar costó un gran esfuerzo a esa familia. Ponerlo, y estamos dando la espalda a esa libertad de expresión, a esos derechos que tanto nos ha costado conseguir. Os puedo decir también que, bajo mi punto de vista, la libertad de expresión no son canciones abogando por la violencia, ni son canciones abogando por tomar un arma e ir a hacer según qué cuestión contra algún personaje, por mucho que no nos guste. O sea, podemos expresar que este personaje no nos gusta, que lo que está haciendo no es correcto, pero sin incitar a la violencia. Ni tampoco os voy a traer una canción de 4 descerebrados que tienen un exceso de testosterona, y nos van a explicar qué le van a realizar como acto sexual a una mujer, cuando el sexo es algo consentido por parte de los dos y ni uno realiza ni el otro, sino que es algo pues que hay que hacer de común acuerdo, ¿no? Esto me parece deleznable y me parece realmente vomitivo. Creemos, amigos, que vivimos en una democracia y la definición de democracia es la siguiente. Es un sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes. Pero ¿realmente creéis que esto está sucediendo así, que el pueblo está controlando a sus gobernantes? Yo creo que no, porque viendo las peleas que hay entre partidos políticos en cualquier senado de cualquier país del mundo, pues me parece absolutamente que no, que los pueblos no controlan absolutamente a nada ni a nadie. Los gobiernos además nos espían, no solo a nosotros, sino que además se espían entre ellos, es decir, entre gobierno y oposición y el resto de partidos políticos. Y estamos viendo que en muchos países, no solo en España,
está sucediendo esto. Incluso en Andorra, ¿no? En Andorra, la compañía andorrana de teléfonos junto a la policía pues adquirió un sistema de grabación israelí para controlar absolutamente todas las llamadas. El pensamiento, amigos, la libertad de expresión es el último bastión que le queda al ser humano como raza, como especie. Y la ciencia, desgraciadamente, ya ha demostrado que hay ciertas partes del cerebro a las cuales pues, se puede mandar órdenes. Incluso algunas de ellas se puede llegar a leer, no como un libro abierto, pero evidentemente se pueden llegar a obtener ciertos datos de ciertas partes del cerebro. De hecho, hay grandes avances en este sentido. Neuralink, que es una empresa de Elon Musk que todo el mundo conoce, pues ha logrado, mediante una serie de impulsos y unos aparatos, pues controlar enfermedades o mejorar la calidad de vida de personas que incluso pues, tenían Parkinson. Y eso a mí me parece sensacional y me parece un gran avance. Pero todo lo que sea intrusismo en nuestra mente para lograr saber lo que pensamos, me parece deleznable también. Seguro, hoy en día eso es ciencia ficción absoluta. Nadie puede leer la mente como un libro abierto, como el que, pues bueno, agarra esta libreta y lee mis notas porque me la he dejado encima de la mesa. Seguro que esto hoy en día no se puede hacer, pero no tardará demasiado. Y como decíamos antes, sí que hay ciertas funcionalidades que nos permiten acceder a cierta información del cerebro. Y esto sí que no es ciencia ficción. Es algo que realmente existe ya hoy en día. Veréis, pensar significa crear. Y crear es avanzar en la sociedad y siempre avanzar para mejor, evidentemente, ¿no? Porque desgraciadamente el ser humano tiende a usar ciertos avances en contra de la humanidad. Pero este acto de pensar, este acto de crear, precisamente no es el que se enseña desde la escuela básica, primaria, a nuestros hijos. De hecho, lo que se les hace en esta escuela es embutir datos, embutir fórmulas, embutir conocimiento sin explicar el porqué y ni siquiera sin explicar tampoco cómo pueden llegar ellos mismos a otras conclusiones y a razonar otras cuestiones, ¿no? Hace muy poco explicaba que a uno de mis hijos, un profesor de filosofía, le suspendió una materia porque escribió algo con lo que él no estaba de acuerdo. Este profesor me parece lamentable cuando la filosofía debería ser la máxima expresión de libertad y de pensamiento. Otro asunto que veo que últimamente se produce con muchísima regularidad respecto a ese pensamiento y los hijos es los iPads, los teléfonos. Se usan como auténticas niñeras cuando el niño pues está llorando o cuando queremos que el niño se entretenga porque tenemos que realizar alguna actividad o alguna labor y nos molesta. Le damos un iPad, le damos un teléfono y le ponemos una serie o le ponemos lo que sea con el fin de que este niño pues, se entretenga. Eso es un grave error porque estos padres que están haciendo esto, de alguna forma lo que están haciendo es delegar una responsabilidad que les corresponde a ellos a una máquina. Nos deberíamos plantear el hecho de pasar mucho más tiempo con nuestros hijos y educarles, explicarles cómo pensar, cómo sacar sus propias conclusiones y cómo intentar debatir las cuestiones y aquellos pensamientos que les preocupen y no darles una máquina para que se calmen y dejen de llorar. Luego estos mismos padres que hacen esto despotrican del sistema y dicen que el sistema pues que es una auténtica basura y que el sistema pues está corrupto. Cuando yo creo que lo que deberían empezar es por ellos mismos a pues dejar de hacer ciertas cosas como usar estos iPads como auténticas niñeras, ¿no? Yo lo he visto en terrazas, en bares, en restaurantes e incluso en vuelos de avión, en los que incluso los padres encima les meten el volumen del iPad a toda castaña y todos tenemos que escuchar la serie esta, que está, o los dibujos animados que están viendo estos críos, ¿no? En fin, ya no hablemos de
la gente que lleva la música a todo meter en el metro o en el transporte público. Y es que el ser humano, amigos, ha cruzado una línea muy fina, una línea que es casi imperceptible, que es la de la estupidez que convierte a mediocres en grandes sabios y la de grandes sabios que se ven abocados a ser parásitos insurgentes que hay que aniquilar de la sociedad. Es decir, podríamos resumirlo en una frase muy sencilla: en el reino de los ciegos, el tuerto es el rey. De alguna forma, aquellas personas que motivan la capacidad de pensar, que motivan la capacidad de crear, son tratados como auténticos parásitos de la sociedad y se tienen que convertir en una especie de insurgencia y luchar contra la gran masa. La libertad de expresión, queridos amigos, es poder expresar nuestra opinión desde el respeto y con la máxima educación. Y eso es absolutamente el todo. No hay que llamar ni a la violencia, ni hay que llamar a cuestiones sexistas, evidentemente, ni degradar la imagen ni de la mujer ni del hombre, evidentemente, ¿no? Pero tampoco hay que hacer apología de ciertas conductas sexuales. Yo creo que eso debe quedar en la máxima intimidad de cada uno, y evidentemente la libertad de expresión pues es eso, ¿no? Expresar todo aquello que pensamos con respeto y además generando diálogo. Desde que Elon Musk compró Twitter, hace muy poquito ha anunciado que devolverá su cuenta de Twitter a Donald Trump. A mí me parece muy bien, desde luego yo soy un gran defensor de Donald Trump. Es cierto que ha hecho y dicho cosas que me parecen a mí incluso ridículas en algunas de las ocasiones y estúpidas, pero es un tipo que ha prometido ciertas cuestiones en su campaña electoral y que las ha llevado a cabo, y eso le convierte en un político no honesto al 100%, pero podríamos decir que al menos ha respetado su programa electoral, cosa que hoy en día es bastante difícil de encontrar. Pero lo que no me parece normal es que al señor Donald Trump se le acalle en las redes sociales. No me parece mal, es decir, me parece muy mal, porque lo que no podemos hacer es que, aunque una persona pues piense diferente de nosotros, si expresa su opinión con educación y respeto, pues nadie debería acallar a esa persona en ningún lugar, en ningún lugar. Veréis, las grandes corporaciones de comunicación a nivel mundial son patrimonio del primer mundo, de aquello que llamamos los países avanzados, países más civilizados, ¿no? Y nosotros debemos seguir las normas de estas grandes corporaciones si queremos estar en estos medios de comunicación. Véase, por ejemplo, YouTube, ¿no? YouTube es una plataforma privada en la cual no podemos decir absolutamente lo que nos dé la gana, aunque sea con el máximo respeto, porque hay una serie de normas que coartan nuestra libertad de expresión y nuestra libertad también de expresar libremente aquello que pensamos, aunque vaya en contra de la opinión pública. Nosotros, de alguna forma, debemos seguir esas normas que establecen sociedades de comunicación privada y también pues, esas normas pues, que deberían seguir los políticos, pero en realidad los políticos no se rigen por esas normas. Los políticos y los países y los gobiernos se rigen o están regidos por esas empresas tan poderosas, tanto de mediáticas como de comunicación, de alimentación, de automoción, de energía, empresas financieras, que son empresas muy poderosas y además que son capaces de derrocar gobiernos y desprestigiar personas a base de información o desinformación, también podríamos decir, porque no es la primera vez que se ataca a una persona lanzando bulos sobre ella y se la hunde en la más absoluta miseria. Y ya sabéis que cuando un bulo se ha extendido, aunque sea falso, es muy difícil recuperar el terreno perdido, recuperar ese prestigio que tantos años llevó construir para esa persona. Mirad, por ejemplo, lo que estaba pasando en Rusia, por decir alguna cosa.
Rusia lo que está pasando es que cualquier persona que diga algo que va en contra de la propaganda nacional de Vladimir Putin respecto a la guerra de Ucrania, cualquier medio de comunicación que divulgue algo que vaya en contra de esta invasión por parte de Rusia de Ucrania, va directo a la cárcel con penas de prisión bastante elevadas, evidentemente, ¿no? Y os voy a decir una cosa, a todos aquellos que defendéis a Vladimir Putin y lo que está haciendo en Ucrania. Es cierto que la OTAN no ha actuado bien en muchas ocasiones. La OTAN es algo completamente imperfecto, eso está clarísimo, ¿no? Pero puestos a elegir, ¿vosotros dónde viviríais? ¿En Rusia o en Occidente? Yo lo tengo bastante claro, ¿no? O sea, salvo dos ciudades en Rusia, yo os puedo decir, por personas con las que he hablado allí, que el resto del país está sumido en la miseria y hay muchas personas que ni siquiera tienen agua corriente ni electricidad en sus casas. Pero es cierto que Vladimir Putin ha puesto orden en ese país, un país que estaba reinado por el desconcierto y realmente ha puesto mano dura y ha conseguido reorganizar ese país. No obstante, si a mí me piden o me proponen elegir dónde quiero vivir, si en Rusia o aquí en Occidente, lo tengo muy claro. Aunque la OTAN, aunque los gobiernos de aquí sean de alguna forma imperfectos, se hagan cosas pues, que no están bien, prefiero 1000 veces vivir aquí. Como os decía antes, tampoco hay que cerrar los ojos, ¿no? Hay que cerrar los ojos y si comparamos Rusia con Occidente, es verdad que en Rusia la cuestión de la libertad de expresión está muy mal, pero en Occidente hay un retroceso en la calidad de la libertad de la información y también en la calidad democrática. Este retroceso lo estamos experimentando. Por ejemplo, en mi país, en Andorra, según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, la calidad sobre la libertad de información ha bajado en picado, pero no solo en Andorra, en España, en Francia, en muchos otros más países. Por lo tanto, admiro actitudes como la de Elon Musk, por el hecho de restablecer esas cuentas de Twitter, y espero que Elon Musk pida el DNI a todas las personas usuarias de Twitter, porque ya está bien esos insultos gratuitos, encima los denuncias y Twitter no hace ni puñetero caso. A mí me gustaría saber, bueno, sé quién gestiona Twitter en España y bueno, en fin, me parece deleznable, ¿no? Además, es algo que es que aunque tú escribas a Twitter para hacer una reclamación, es que la mayor parte de las veces, de las ocasiones, no tienes ni ningún tipo de respuesta, ni negativa ni positiva. En cambio, hay ciertos elementos que parece que cuando denuncian una cuenta o un tweet, pues ahí, ¡pam!, ahí sí que surge magia y esos sí que, bueno, pues son capaces de bloquearte a ti. Recordemos algo, amigos, los gobiernos son poderosos, es cierto, pero hagamos cuentas. En España hay 48 millones de habitantes, por ejemplo, y en España hay en Francia hay 68 millones de habitantes. ¿Los 48 millones de habitantes que hay en España son todos políticos? No, por supuesto, son una gran minoría. ¿Los 68 millones de habitantes que hay en Francia son todos políticos y son todos el gobierno? No, por supuesto, son una gran minoría. Entonces, yo os hago la siguiente reflexión. ¿Dónde reside el auténtico poder? El auténtico poder reside en el pueblo. Y es que si, por ejemplo, el pueblo manifestara de una forma ordenada y de una forma correcta su oposición a ciertas cosas que hacen los gobiernos, con la fuerza que tenemos, mirad, 48 millones de personas en España y 68 millones de personas en Francia, seguramente que si nosotros exigiéramos que de forma pacífica se respetara nuestra opinión y nuestros derechos y no se, de alguna forma, adoptaran ciertas leyes y se votasen más referéndums, cosa que no interesa ni en España, ni en Francia, ni en ningún país, ni en Andorra tampoco, porque no interesa dar el poder al pueblo, ¿no? En cambio, en Suiza se votan prácticamente 60 referéndums al año. Pero yo estoy plenamente convencido de que habría que devolver ese poder al pueblo. Los políticos, como en Suiza, no deberían cobrar absolutamente ni una sola peseta y deberían trabajar por y para el pueblo de forma
gratuita y sin ningún tipo de remuneración económica. Y entonces ahí yo creo que la política sería realmente vocacional y no veríamos currículums falseados ni tantas personas alrededor de ese pastel que se llama política, porque entonces ya no tendría ningún tipo de sentido, sino que las personas pues ahí realmente tendrían que ir pues por vocación, ¿no? Y evidentemente pues tendría que haber una exigencia, aunque fuera gratuito, de responsabilidad. Es decir, tú cuando entres en este cargo tendrás que ser responsable de la administración de la parte que te toque, ¿no? Si son las finanzas del Estado, pues tendrás que ser responsable. Lo que no puede ser es que hagas una gestión pésima y que te vayas de rositas sin ningún tipo de responsabilidad. Seguro, amigos, que desde este vídeo no voy a cambiar absolutamente nada, pero sí que quiero lanzaros esta reflexión. España, 48 millones de habitantes. Francia, 68 millones de habitantes. ¿Qué son los gobiernos comparados al pueblo? No son absolutamente nada. El pueblo, de alguna forma, tiene que recuperar ese poder, esa democracia, de alguna forma, esa legitimidad para poder participar de forma activa en la toma de decisiones que afectan a nuestro día a día, a nuestras leyes y a todo aquello que afecte sobre todo a nuestras libertades y sobre todo a la de la que hemos hablado hoy, nuestra libertad de expresión. Que repito, no significa la libertad de expresión, no es un cheque en blanco, no es una carta en blanco, no es un lugar donde podamos decir absolutamente lo que nos dé la gana, faltando el respeto, insultando e incluso proponiendo actividades que pueden ser violentas o sexistas, ¿no? Sexistas, y pueden ser de alguna forma pues muy nocivas para la sociedad. Nada, amigos, espero que este vídeo os haya gustado y nos volvemos a ver o escuchar en breve. Hasta pronto.